Somos noticia mundial por nuestra clase política, nuestra clase dirigente, que pone y quita presidentes cada 30 minutos. Una polarización rampante, que no da tregua, pero esto está también de la mano con niveles de desconfianza que solamente crecen. Lo que nos está pasando efectivamente nos interpela, ¿no? Nos reta. ¿Cómo podemos devolverle a la política su razón de ser? Y la razón de ser de la política es el bien común, es construir soluciones, propuestas, tomar decisiones que respondan al ciudadano. Encontrarnos por el Perú ha nacido en este contexto electoral, llevar propuestas que sean posibles de implementar, viables en los primeros 100 días de gobierno. Lo más valioso de lo que hemos hecho en estos últimos meses es seguir construyendo más espacios que decanten en propuestas concretas en aquellas temáticas que para la población siguen siendo relevantes y que lastimosamente vemos pues un contexto, una campaña que no habla de propuestas, ¿no? Habla de riñas, habla de intereses y pocas propuestas. Creo que como ciudadanos nos toca también informarnos y demandarle a nuestros candidatos propuestas reales. Y aquellos que están proponiendo cosas que no tienen posibilidad, pues no darles nuestro voto, ¿no? Cada semana en Cubo transformamos una conversación en una masterclass para tu carrera. Si valoras el aprendizaje más allá del ruido, dale like a esta conversación y suscríbete. Solo así asegurarás tu crecimiento personal y además apoyarás a la sostenibilidad de este proyecto. Y tan importante como eso, es que si algo en esta conversación que viene te genera alguna duda, un desacuerdo o una gran idea, déjala en los comentarios. Seguimos. Vero, somos noticia mundial, no por nuestros éxitos deportivos, hazañas culturales, cineastas que dan que hablar en el mundo, sino por nuestra clase política, nuestra clase dirigente, que pone y quita presidentes cada 30 minutos, ¿no? Uno amanece en la mañana y puede tener otro presidente, que básicamente es lo que nos ha pasado 2 veces en los últimos 50 días. Voy a poner un número al azar. Pero nos viene pasando seguido y estoy bastante pesimista con respecto al futuro. Yo personalmente muy pesimista con respecto a lo que viene. ¿Quién va a ser el vicepresidente del presidente electo o de la presidente electa? Y en medio de todo este panorama convulso, jodido, de mucho pesimismo que no creo que sea solo mío, el otro día hubo un evento de ESOY junto con Ipsos, junto con algunas instituciones que ya nos contarás, donde han montado y han desarrollado durante mucho tiempo propuestas en 3 ámbitos distintos para entregarle al siguiente gobernante para ser ejecutadas en los primeros 100 días. Propuestas que van ligadas al bien común, a cómo mejorar en empleo, en salud y en claro, criminalidad. Seguridad. ¿No? En seguridad. Y pensaba que necesitaba una dosis de optimismo yo, y creo que también la gente, y por eso eres la primera invitada que viene 2 veces a Cubo, porque creo que tu mirada de que esto puede mejorar es necesaria, y voy a ser bien egoísta para mí en estos momentos de mi vida. ¿Qué cosa es encontrarnos por el Perú? Gracias, Daniel, por la entrevista y encontrarnos por el Perú efectivamente nace en un contexto país complejo que se ha ido agravando, ¿no es cierto? Cuando empezamos con la idea de crear esta iniciativa, teníamos como 3 elementos que nos preocupaban muchísimo de cara al contexto electoral. Lo primero es que una polarización que se ha ido exacerbando cada vez más y que dificulta de alguna manera la posibilidad de construir consensos mínimos alrededor de temáticas que son urgentes para la ciudadanía. Leía en el informe, informe de las propuestas ciudadanas en seguridad, empleo y salud, que esa polarización desde el 2001 a la fecha ha incrementado en 60 y tantos % ¿o estoy equivocado? Sí, digamos, hay una medición que tenemos, que está, digamos, a disposición y vemos nosotros decimos una polarización rampante, ¿no? Que no da tregua. Obviamente esto está enmarcado mundialmente esto está sucediendo, no solo es el Perú. Claro.
Pero esto está también de la mano con niveles de desconfianza que solamente crecen, ¿no? Y no solamente desconfianza, digamos, desde la perspectiva pública, sino también interpersonal. Y el otro elemento que tiene que ver con lo que decías al inicio es la debilidad institucional, ¿no? Entonces, este contexto que está marcado por estos tres elementos nos hicieron pensar, oye, ¿cómo podemos devolverle a la política su razón de ser? Y la razón de ser de la política es el bien común, es construir soluciones, propuestas, tomar decisiones que respondan al ciudadano. Entonces, Encontrarnos por el Perú al final del día es una apuesta, yo te diría, por construir propuestas de política pública que incluyan tres grandes elementos. El primero, que parta de la demanda ciudadana, cosa que quizás sentimos como ciudadanos que la política ha dejado de mirar realmente nuestras problemáticas y lo que nosotros demandamos como soluciones. El segundo elemento, te diría, es sí partir de la demanda ciudadana, pero sin perder rigurosidad técnica, que también es algo que en el tiempo hemos estado perdiendo, ¿no es cierto? Leyes que parecen contradictorias, leyes que no hacen sentido, que generan un gasto público, digamos, absolutamente nocivo para el país. Y el tercer elemento es el diálogo que nosotros le decimos multiactor y plural. ¿Qué quiere decir? La polarización nos ha, digamos, de alguna manera imposibilitado que nos sentemos a la mesa sectores distintos. Representantes gremiales, representantes de sociedad civil, representantes sindicales, representantes de la academia. Entonces, ese poner en valor nuevamente el diálogo y la posibilidad de construir consensos es también un elemento que hemos puesto sobre la mesa. Entonces, Encontrarnos por el Perú es la intersección de estos tres elementos y al centro llegamos a ciertas propuestas consensuadas que respondan a las problemáticas de la ciudadanía. Entonces, lo primero que hicimos en Encontrarnos por el Perú fue levantar la voz ciudadana, ¿no? Y junto a Ipsos, que es efectivamente aliado de la iniciativa, hicimos una serie de encuestas de carácter nacional, urbano, rural, y le preguntamos a la gente qué es aquello que te preocupa más, qué es aquello que quisieras que el próximo gobierno le ponga foco. Y salieron consistentemente tres temáticas que cruzaban, yo te diría, todas las regiones, niveles socioeconómicos y generaciones. Y las tres temáticas eran salud pública. Antes, sí, perdóname, justo antes de entrar a estas tres temáticas, a mí me impresiona, para bien, quizá a mucha gente le parezca sospechoso, porque la gente sospecha de todo, estamos hablando de la polarización, sí, claro, la desconfianza, que estas iniciativas partan del sector privado, ¿no? Digo, a mí me impresiona para bien porque creo que en estos años me he permitido entender al sector privado desde un punto de vista de aporte al país, ¿ya? Pero creo que hay muchísima desconfianza hacia el sector privado de la población. Es decir, son iniciativas que están hechas para que al sector privado le vaya mejor o para que los ricos sean más ricos. Y podría existir mucho de eso, ¿no? ¿Cómo han cuidado, antes de entrar a las propuestas, cómo han cuidado que no parezca eso? Muchas gracias por la pregunta, porque esa fue la premisa, ¿no? Y cuando empezamos con esta iniciativa, es hoy, como conoces, es un movimiento empresarial que lo que busca en esencia es ser propositivo, ¿no? En un contexto efectivamente donde hay mucha crítica al sector privado, desconfianza, cómo volteamos eso y cómo más bien somos una gente que construye confianza. Entonces, cuando pensamos en Encontrarnos por el Perú, parte de lo que dijimos es no queremos hacer lo que típicamente harían las empresas o el sector privado, que es pedirle un think tank con un, digamos, ideológicamente más pegado a la derecha, que escriba unas cuantas propuestas y que eso se lo dé al próximo gobierno. Porque desde nuestra perspectiva, construir propuestas solo desde un sector se queda corto, ¿no? Se queda corto porque efectivamente va a suceder lo que tú dices, ¿no? Me estás dando esa propuesta porque esa propuesta te conviene a ti. Entonces dijimos, no, queremos construir propuestas que nazcan de un diálogo multisector, multiactor, y no queremos que se perciba como esta es la voz del sector privado, esta es la voz ciudadana porque responde a la demanda. Y por eso las propuestas, nosotros decimos, son propuestas ciudadanas. Entonces hemos sido muy cuidadosos de que el proceso primero parta de lo que la ciudadanía demanda como urgente. Y segundo, que la construcción de soluciones no se ha hecho en solitario, con unos cuantos especialistas sentados en escritorios. Se ha construido en espacios de diálogo en regiones, con presencia de representantes de distintos sectores de la sociedad. Y luego, cuando hemos dicho, ok,
acá están las prioridades, acá están esas soluciones, digamos, que llegan a más consenso. Lo hemos validado con expertos, pero no expertos solamente de un pensamiento ideológico más pegado a la derecha, si quieres, sino expertos que nosotros llamamos con una mirada más plural. Entonces, el proceso en sí mismo ha cuidado mucho la posibilidad de que esto no sea catalogado como propuestas del sector privado. Esto, yo te diría, incluso te diría que cuando entramos en este proceso, estábamos dispuestos a que lo que salga, quizás salgan ideas que convencionalmente no saldrían de una mirada del sector privado, pero lo que queríamos poner sobre la mesa es que lo que sea sea técnicamente viable, es decir, que no sea un disparate y que esté basado en evidencia. Devolverle al diseño de la política pública la posibilidad de partir de evidencia y no de supuestos o lo que yo creo o ideas populistas, ¿no? Entonces, yo te diría que sí ha sido una premisa esto lo que mencionas, ¿no? Yeah. Y en el proceso hemos sido muy cuidadosos para que lo que salga llegue a eso, ¿no? Y para llegar, y ese proceso justamente, a ver, al estar Ipsos, me imagino que han habido encuestas, focus, pero también entiendo que ha habido un proceso en donde han juntado en las mismas salas a gente que en el imaginario popular es imposible que esté sentada en una misma sala, conversando y poniéndose de acuerdo en temas en los que podríamos estar de acuerdo todos. ¿Cómo mejorar el país? ¿Qué cosas han pasado en estos meses que podrían parecer imposibles y sin embargo se han logrado? Sí. Sumo al grupo de aliados, está también Transparencia, la Asociación Civil Transparencia, que ha sido clave también, porque en el proceso hemos sentado también a partidos políticos, y ahora te cuento. Y Apoyo Consultoría, que ha sido el partner más, técnico, que ha traído la evidencia y que ha acompañado el proceso. Y Grupo RPP también ha sido un aliado en todo lo que hemos hecho. Entonces, como bien dices, el diálogo y el método para el diálogo ha sido clave. Nosotros desde SOY ya veníamos de hace 2 años trabajando espacios de escucha y encuentro entre líderes diversos, ¿no? Gente de movimientos sindicales, gente de sociedad civil, gente del sector privado, y con método, que lo diseñamos justamente con aliados como Prodiálogo, generábamos espacios de confianza para que esa conversación se pueda dar y esa escucha propositiva se pueda dar. Con Encontrarnos por el Perú hemos dado un paso adicional, porque dijimos no es el encuentro por el encuentro, sino queremos el encuentro y el diálogo para llegar a consensos y a propuestas concretas. Entonces, hemos seleccionado 5 regiones que representan el 50% del electorado nacional: Arequipa, Loreto, La Libertad, Cusco y Lima han sido las 5 regiones. Y convocamos en cada una de las regiones de la mano con ciertos aliados. Ha estado aliados de organizaciones como el Instituto Bartolomé de las Casas en Cusco, CEDEPAS Norte en La Libertad, cámaras de comercio. Convocamos a aquellos líderes que representan organizaciones de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Habían representantes del sector privado, representantes de organizaciones sindicales, representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y con metodología hemos podido generar un espacio de confianza que no ha sido corto, no eran reuniones de 1 hora, de 2 horas, estoy hablando de que eran jornadas de día y medio. El suficiente tiempo como para que terminen agarrándose a puñetes. Pero ¿cómo se logra lo contrario? Yo te digo que es método estructurado para el diálogo. O sea, con método se logra suficiente tiempo para que un representante de empresa y un líder sindical se den la mano y lleguen a la conclusión que ambos buscan también generar empleo decente y que hay formas o hay espacios de coincidencia, ¿no? Ahí donde nosotros pensaríamos que no, hay espacios de coincidencia. Entonces, de las regiones se generaron ciertas propuestas de solución para las problemáticas. Naturalmente, a esos encuentros nosotros sí llegamos con insumos, ¿no? No fueron conversaciones, basadas en... El insumo que llevamos fueron básicamente los resultados de las encuestas ciudadanas. Y los insumos que llevamos también era evidencia de las problemáticas. ¿Qué nos decían los expertos de dónde estaban las causas detrás de esas problemáticas? Todo ese insumo se utilizó para que el diálogo se genere en base a eso y se puedan trabajar ciertas opciones de solución. Todo eso decantó luego en un último encuentro que tuvimos en Lima, que le llamamos el Encuentro Nacional de Síntesis, donde participaron de vuelta representantes de distintos sectores e invitamos a representantes de partidos políticos. Fueron aquellos que hacen los planes de gobierno de 22 partidos políticos. Esto te estoy hablando que sucedió en noviembre. Y ahí sí fue nuestra prueba de fuego, ¿no? Porque parte de lo que nosotros decíamos es
lograremos con los representantes de los partidos políticos de, digamos, ancha base, ¿no? Lograremos generar ese espacio de respeto, de escucha, de diálogo, digamos, que no aplaste al otro. Y se generó, Daniel. Fue un encuentro de toda una mañana. Yo he estado presente en cada una de las mesas de diálogo de las 3 temáticas. Y ese encuentro, yo cerré ese encuentro con esperanza, Daniel. Yo te escuchaba el pesimismo y coincido, porque lo que nos está pasando efectivamente nos interpela, ¿no? Nos reta, pero yo terminé ese encuentro con esperanza, porque en ese espacio, a pesar de que tenía representantes de partidos políticos ideológicamente opuestos, llegamos a consensos, Daniel. Y lo que tenemos hoy día de propuestas de Encontrarnos por el Perú nace de esa priorización y de ese consenso. ¿Por qué? Y perdóname que sigo alejando, que nos cuentes las 3 propuestas, pero ¿por qué no se usa un método así para hacer viable el país todos los días, ¿no? Yo entro a las redes sociales, Sí. a veces ya para buscar ese desencuentro, ¿no? Para llenarme de ese, y no te diría que es odio, sino de ese vacío, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, sí es posible, es lo que nos estás diciendo. Es posible. Y la conclusión que llegamos como equipo con Encontrarnos por el Perú es que hay más coincidencias, hay más cosas que nos unen de lo que nos separan. Lo que pasa es que cuando si yo a ese encuentro le hubiese puesto una cámara de televisión, Claro. quizás esa posibilidad de diálogo se hubiese truncado. Claro, es el espacio público y otra cosa es hacerlo cerrado. Sí. Y es lo mismo que pasa bueno, pasa mucho en la política, ¿no? Hay una discusión para la platea Y otra... y luego hay amistad. Pero sí creo que también, digamos, yo valoro el método, Daniel. Le hemos puesto mucha cabeza, hemos ido probando, iterando, mejorando. ¿Y por qué hago refuerzo en método? Porque Encontrarnos por el Perú ha nacido en este contexto electoral, llevar propuestas, como bien decías, que sean posibles de implementar, viables en los primeros 100 días de gobierno, pero en realidad más allá de las propuestas, hay una apuesta por el país desde las organizaciones que estamos detrás de Encontrarnos por el Perú, y una apuesta que implica que Encontrarnos por el Perú no termine con el contexto electoral. Yo creo que lo más valioso de lo que hemos hecho en estos últimos meses es construir una fórmula, un método, que pasado mañana puede utilizarse para otra temática relevante para la ciudadanía o para un intento de construcción de visión más territorial o regional. Entonces, yo te diría que si tú me preguntas qué es lo que yo haría con Encontrarnos por el Perú, es hacer más Encontrarnos por el Perú. Es decir, seguir construyendo más espacios que decanten en propuestas concretas en aquellas temáticas que para la población siguen siendo relevantes y que lastimosamente vemos pues un contexto, una campaña que no habla de propuestas, ¿no? Habla de riñas, habla de intereses y pocas propuestas, ¿no? ¿Y cómo llegan a estos tres lugares de seguridad, empleo y salud? O sea, imagino que tuvieron que elegir. Sí. Y no sé si la elección fue lo que sea viable para ejecutar en 100 días o fue una elección para de repente no caer en lugares que pueden ser sumamente polarizantes. Mira, la verdad, los 3 temas son consistentemente... habrían 4 temas consistentes que preocupaban más a la ciudadanía. Seguridad en primer lugar. En segundo lugar estaba corrupción. Empleo casi con corrupción. Empleo decente, ¿no? Generación de ingresos, empleo decente. Y luego venía salud. Un poco más abajo, educación. Entonces, corrupción, para nosotros terminamos que esto es transversal, en realidad a todos los sectores. Entonces, decidimos quedarnos con el primero, seguridad, con empleo y con salud pública, ¿no? Y eso ha sido consistente, digamos, no solamente la información que nosotros teníamos de las encuestas que hicimos con Ipsos, sino también si mirábamos la misma pregunta que se le hacía a la ciudadanía, ¿cuál es el tema que más te preocupa en los últimos 6 meses? Criminalidad, claro. Eran esos 3, ¿no? Entonces, en realidad hemos sido muy fieles a lo que la población demanda y hemos sido fieles también a identificar cuál es la percepción ciudadana sobre por qué estamos como estamos en seguridad, o por qué estamos como estamos en salud y por qué nos está generando más empleo en el país, ¿no? En seguridad, no te digo que me digas exactamente cuáles son las propuestas, pero sí quiero partir de un titular mayor, que es
los políticos que están hoy en el Congreso, los partidos políticos que están hoy en el Congreso, nos han llenado de leyes que muchos llaman pro crimen, ¿no? Ujú. En fin, habrá ahí de todo un poco, ¿no? Habrán algunas que sí realmente debilitan la lucha contra la criminalidad y habrán otras que no. Pero ¿cómo se le exige a muchos de estos partidos, que son los mismos que entran en la contienda, que de alguna manera retrocedan en esas leyes? ¿Es posible eso? ¿Hay parte de eso en las propuestas? Sí, cuando hicimos la encuesta ciudadana para entender qué miraba la población como razones de por qué hoy día tenemos los niveles de inseguridad que tenemos, salían, digamos, tres temas, digamos, en los primeros lugares. Lo primero, corrupción en policías y fiscales, ¿no? O jueces que dificultan sancionar. Lo segundo, falta de policías para cubrir necesidades de seguridad del país. Y lo tercero, leyes y penas poco severas que no, digamos, que no permiten efectivamente sancionar como se debe sancionar a quienes cometen los delitos. Entonces, en la población sí está esta, digamos, percepción de que tenemos normas que no están permitiendo ejercer el rol al Estado efectivo en sancionar crimen. Entonces, con ese input de la ciudadanía, trabajamos en estos espacios de diálogo la priorización de qué temáticas íbamos específicas en seguridad íbamos a trabajar las propuestas. Y salieron 3 temáticas priorizadas. Una, marco normativo debilitado, o sea, digamos, cómo le damos la vuelta a ese marco normativo, que no es solamente las leyes que se han ido, digamos, legislando en los últimos años. En realidad, este marco normativo viene debilitado de mucho más atrás. Uh-huh. La debilidad operativa también de las unidades de inteligencia e investigación y la debilidad institucional de la Policía Nacional del Perú. Entonces, en base a eso es que se han construido propuestas y la que tú mencionas está dentro de nuestras propuestas. La hemos llamado, parafraseado como impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar efectivamente el crimen organizado, ¿no? Y ahí hay que revisar, por supuesto, las normas ya aprobadas, lo que tenemos de marco normativo. Hay que restituir herramientas clave que hemos perdido producto de estas leyes, por ejemplo, el allanamiento, detención preliminar, etcétera. Y también se requiere reordenar la escala de las penas. Ese es un tema que ha salido, los expertos nos han dicho eso, ¿no? Necesitamos reordenar, digamos, de alguna manera reordenar las escalas de las penas. Entonces, hay una propuesta dentro de lo que hemos construido y la ruta técnica de llevar digamos, yo te diría, con mucha voluntad política, un espacio de revisión de esa normativa. La población lo pide, y no solo la población, sino eso también tiene un correlato con la evidencia y un correlato con lo que nos han dicho expertos de distinta orientación ideológica. Y me gusta que hayan tomado en cuenta la voz de los expertos, ¿no? No es algo que suele hacer la política. No es más policías en las calles, no es que todos tengamos facilidad para portar armas. Total. No son estados de emergencia, Exacto. no es el ejército en las calles. Son cosas, te diría que incluso menos complejas, más de sentido común, pero no sé si en el corto plazo se pueda sentir. Mira, las propuestas que nosotros hemos trabajado, en algunos casos sí son iniciativas, o sea, digamos, propuestas que de forma inmediata van a poder generar una percepción de que estamos en mejor camino, y hay otras que son el inicio de. ¿Ya? Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos en seguridad tiene que ver con la reforma policial de la PNP. Eso es una reforma estructural, pero... Esa sí está difícil. Está difícil, pero dentro de lo que hemos colocado son qué pasos pudiese seguir el Ejecutivo para dar las señales que permitan o que faciliten la posibilidad de hacer una reforma más estructural de la policía. La población lo pide, y no solo la población, o sea, digamos, si miramos los niveles de desconfianza que tenemos a la Policía Nacional, son críticos. Y eso necesita repensarse cómo estamos seleccionando, cómo ingresan a la carrera de la policía, cómo estamos también generando una línea de carrera meritocrática, cómo aseguramos que ese próximo policía sea alguien que efectivamente, digamos, haga su labor por las razones correctas. Y eso implica rediseñar en muchos sentidos la carrera, ¿no? Es más complejo, efectivamente, pero la hemos metido como propuesta porque, uno, creemos que el Ejecutivo en los primeros 100 días puede dar señales claras de eso, voluntad política para eso. Y segundo, porque
La población te lo exige. Y esto ya no puede esperar más, ¿no? Entonces, hay también temas vinculados a fortalecer las unidades de inteligencia. Eso me pareció genial en el documento que leí, ¿no? Porque me puse a pensar si es que teníamos hoy algún aparato de inteligencia, algún área de inteligencia dentro de la policía. Seguramente sí, es más, estoy exagerando, pero que lo digo yo, no sirve para nada, o para muy poco. O sea, se ha ido desmantelando, ¿no? el aparato de inteligencia en el tiempo. Y un poquito lo que se propone aquí es dotar de recursos reales a las unidades especializadas, ¿no? Recursos desde infraestructura, personal capacitado, tecnología, blindar también su autonomía, ¿no? Y creo que eso es clave, la autonomía operativa con reglas claras, con protección también frente a interferencias políticas al sistema. Hay también un tema de integración de sistemas del Estado, de información clave que manejan distintos estamentos en el sector público. Por ejemplo, hay inteligencia en las Fuerzas Armadas que no conversa necesariamente con la inteligencia de la PNP. Y lo otro es establecer metas y rendición de cuentas, ¿no? Que permitan efectivamente que evitemos lo que acabas de decir, ¿no? Que como ciudadanos, digamos, yo siento que no hay inteligencia, ¿no? Entonces, cada una de estas propuestas, como bien dices, ha tenido un correlato de revisión y ajuste técnico, porque no queríamos quedarnos con titulares, ¿no? Entonces, en el documento, que de hecho cualquier ciudadano puede descargarlo en encontrarnosporelperú.p. O sea, entras a encontrarnosporelperú.p. Y ahí está este documento. Está este documento para descargar, está la explicación de cómo hemos seguido el proceso y están las propuestas con algo que le llamamos la ficha técnica. La ficha técnica es un paso a paso qué tendría que hacer el próximo gobierno para poder implementar estas propuestas. Y ese es el valor que hemos querido darle también a los partidos políticos, ¿no? Que esto no sea un enunciado simplemente, sino una posibilidad de que ellos puedan no solamente colocarlo en sus planes de gobierno, sino llevarlo a la práctica quienes sean nuestros próximos gobernantes en julio, ¿no? En empleo he leído que hay mucho de lo que se necesita hoy, ¿no? De oferta y demanda. Sí. De que no necesariamente las universidades, los institutos están sacando egresados que puedan fácilmente colocarse en un mercado laboral que ya evolucionó para lo que han estudiado, quizá, o que no se necesita tantos, no sé, me voy a inventar, abogados, siempre se necesitan, pero, o sea, tiene mucho de eso, ¿no? Mucha cabeza en lo que está pasando en el mundo. Mira, en empleo, primero, ¿qué salió en la población, no? La población levantaba, oye, falta, digamos, sí se vincula el crecimiento económico con posibilidad de más empleo, ¿no? Pero formal, cuando es formal. Sí, decente, formal. Lo segundo es preocupación por el primer empleo juvenil, o sea, por el desempleo de los jóvenes. Y lo tercero es lo que tú mencionas, que una formación técnica universitaria que no responde a la demanda laboral. Y eso que ha salido en la población tiene un correlato en la realidad, digamos, lo que mencionas, ¿no? La desconexión de la demanda laboral con la formación. Tú tienes hoy día, por encuestas que tenemos de estudios que se han hecho con empresas, 9 de cada 10 empresas te dice que no encuentra el talento que necesita para sus compañías. Wow, 9 de cada 10. Es una locura. Y en la otra acera tenemos que el 46% de egresados universitarios está subempleado. Entonces no tiene sentido, ¿no? Porque si hay demanda, la oferta de talentos, si estuviese bien formada, debiese poder alimentar esa demanda. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ahí? ¿Cómo contribuimos a cerrar esa brecha entre oferta y demanda? Hay un paquete de 3 iniciativas que hemos propuesto ahí, que tiene que ver, uno, con generar información disponible para los jóvenes para que el momento que decidan qué estudiar lo hagan sabiendo qué es aquello que genera sueldos mayores, qué es aquello que genera mayor posibilidad de tener empleo. El Ministerio de Trabajo hizo una plataforma que se llama Mi Carrera, que hoy día está ahí, digamos, con algo de data disponible, pero consideramos que esa plataforma pudiese ser una plataforma muchísimo más potente, con información actualizada. Es para dar información, entonces, o sea, para que en tu toma de decisión, en una edad bien fregada para tomar una decisión, pero tengas la información suficiente para saber qué requiere el mercado. No tiene que ver con
dirigirse a las universidades y decir, necesitamos una carrera de... ¿O hay una mezcla de todo? Es una mezcla, ¿no? Por un lado es generación de información, porque eso es la brecha de información genera malas decisiones. Y no solamente del joven, sino también de los padres de familia. Los padres, claro. ¿No? Y hijo, estudia Derecho, pero lo siento, pero esa carrera ya no genera lo que quizás hace 30 años generaba Claro, de ingresos. más eso lo tengo ya en el ChatGPT. Correcto, correcto. Lo otro tiene que ver efectivamente con lo que tú dices, cómo las entidades formadoras efectivamente están más conectadas a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay varios elementos. Por ejemplo, hoy día es bien complejo para las entidades formadoras, institutos técnicos, universidades, adaptar sus currículos a lo que necesita el mercado laboral. ¿Porque no conversan? Porque hay rigidez normativa. Tú, si eres un instituto técnico y quieres pasado mañana hacer una nueva carrera o cambiar los cursos, la malla curricular de tu carrera, tienes que pasar por una serie de procesos, que está bien porque es la idea de asegurar calidad, pero es una rigidez normativa que hace que los institutos o las universidades se demoren demasiado. Y el mercado laboral, como bien tú dices, está transformándose vertiginosamente. Claro, es exponencial. Entonces, sí. ¿Qué es lo que proponemos ahí? Lo que hemos dicho es, oye, hay que impulsar o intentar impulsar modalidades formativas que tengan una mezcla de espacio de formación en la institución educativa con prácticas en los trabajos. Eso es lo que le llaman la educación dual, ¿no? Que tiene distintas, digamos, formas de verse. Pero en el Perú, por alguna razón, la educación dual no se ha impulsado como sí se ha impulsado en otros países digamos, más desarrollados como Alemania. México mismo tiene la educación dual como una bandera. ¿Y por qué es tan relevante la educación dual o esta lógica de modalidades formativas que mezclen experiencia laboral al mismo tiempo que formación? Porque eso le permite al sector privado, al sector productivo, marcar en qué quiero que formes, ¿no? Desde que están chicos, o sea, desde que están en los primeros años de instituto. Y le permiten al joven ganar experiencia, porque mientras estudias estás trabajando. Entonces, no, es increíble, ¿no? Yo claro. no sé, el mundo cambió y siento que los chicos tienen que estar mucho más tiempo con esto, en los lugares donde, o sea, tanto en la academia, llamémoslo así, sí. Aunque puede ser técnico, por supuesto, y en lo que van a hacer, ¿no? Porque que evolucionan muchísimo más rápido. Y con esto no te digo que, o sea, digamos, que es válido y por supuesto, para muchos jóvenes el camino académico y universitario será. Pero la verdad es que en el Perú tenemos la pirámide inversa. Sí. Tenemos demasiados universitarios y muy pocos estudiantes o egresados de institutos técnicos. Eso tiene que ver, por supuesto, con elementos más de idiosincrasia, más elementos culturales o la idea de que el universitario vale más que alguien que ha estudiado en un instituto técnico. Pero cuando vemos el correlato en los ingresos, en los sueldos, un egresado de instituto técnico llega de ciertas carreras, gana más que universitarios. Entonces, para muchos jóvenes, digamos, el qué estudiar está vinculado, oye, ¿qué me va a permitir emplearme? No, y estás logrando algo que quizá no habla este documento, pero sí se puede haber discutido en estas jornadas que han tenido, que es también que el joven se quede en el país, ¿no? Que vea esperanza, que vea esperanza en un país en el que nació. Y en verdad, encontrarnos por el Perú busca eso, ¿no? ¿Cómo generamos las condiciones para que tú, para que yo, para nuestros hijos, nuestros nietos, no se tengan que ir, ¿no? ¿Cuántos millones de jóvenes que se han ido en los últimos años? Porque, claro, no ven futuro. Y no ven futuro porque no estamos desde el Estado, desde la política pública, respondiendo efectivamente a sus necesidades. Y quizás, chiquitito, el tercer punto que tiene que ver con acercar a la demanda laboral o del mercado laboral a la oferta educativa, es también una propuesta que creemos que puede ser muy innovadora, que le hemos llamado becas por impuestos. Así como hay obras por impuestos, permitir que las empresas puedan financiar la formación universitaria o técnica, pero en aquellas carreras que son más demandadas, ¿no? Entonces, es una fórmula de intentar que un Pronavec tenga más recursos y más posibilidad de becar a más peruanos, pero vinculado a aquellas carreras demandadas por el sector privado. Entonces, por ejemplo, una minera en alguna región o alguna empresa de industria extractiva en una región podría decir, yo en esta región necesito más, voy a decir cualquier cosa, técnicos en ingeniería de minas. Entonces, voy a poner unos recursos de becas por impuestos para formar a personas de esa región en estas carreras. Y eso que tenga un correlato, ¿no? de cómo son las obras por impuestos, ¿no? Al final son recursos que vienen del dinero que va a dar la empresa luego
en su pago a SUNAT, ¿no? Entonces, creo que sí hay posibilidad de ponernos creativos e intentar dotarle al Estado formas de estar más cerca de lo que la demanda o que el mercado laboral demanda. Eso implica un poco que estemos más cerca al sector privado a Estado, ¿no? Y las 3 propuestas que traemos, al menos en la temática de empleo, proponen eso. Escuchar más al sector productivo, que es finalmente quien genera el empleo, y que el Estado de alguna manera juegue el rol de estructurar esas propuestas, esas políticas públicas que le hagan sentido al sector productivo y que le hagan sentido a las personas que vamos a luego buscar trabajo, ¿no? Pero luego viene salud, en donde no es tan claro eso, porque me encanta lo que acabas de decir de empleo y lo último que has dicho me parece creativo, y no solamente creativo, sino una solución sencilla. Exacto. Que podría O sea, sencilla entre funcionar. comillas, No, porque hay que pasar obvio, por sí, temas sí. normativos, No, muchísimo, pero sí. Pero creo que, ¿por qué no estar de acuerdo? Quiero Exacto. decir, ahí veo fácil en que ideológicamente incluso la izquierda y la derecha digan, oye, esto me suena. Pero Sí. en salud estamos siendo que hasta las patas, Sí. sobre todo la salud pública, me Sí. refiero a Ministerio de Salud, salud, o sea, todo el tiempo, colas interminables, citas que nunca suceden, gente que muere de cosas que no se deberían morir, Sí, que totalmente. deberían ser curadas de una manera sencilla, con medicamentos adecuados, medicamentos que no hay. No te voy a decir que entres a cada propuesta, Sí. pero en lo macro, ¿cómo han visto el tema de salud? Mira, el dolor ciudadano está vinculado, como bien dices, a medicamentos, ¿no? O sea, vas a un hospital, no hay medicamentos, no hay insumos básicos para atenderte, y está vinculado también a calidad del servicio. Esos puntos son los puntos que más de dolor, y también oferta, digamos, o cantidad de médicos suficientes para atender. Entonces, las propuestas que nosotros hemos estructurado un poco están vinculadas a esos puntos. El tema de calidad del servicio de salud lo hemos vinculado a una propuesta de fortalecer a su salud, que antes tenía, más facultades para ejercer efectivamente un rol de asegurar calidad de salud, no solamente calidad de salud en centros privados, sino también, centros públicos, sino también privados, ¿no? Entonces hay una mirada de cómo nos aseguramos que la calidad no sea solamente, abrí el centro, sino que permanentemente estás acreditando. Otro punto relevante ha sido, en el Perú sucede algo bien particular, ¿no? Los centros de salud que le llaman primarios, que quieren decir la posta médica, o los centros, digamos, que atienden casos más básicos, no atienden a la cantidad de población como se debería. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? Debiesen más o menos el 80 o el 85% de los casos de consulta médica debiesen atenderse en ese primer nivel. Y en el Perú lo que sucede es que solo atienden el 43%. Es decir, que todo el resto de esos casos se está yendo directo a los hospitales. O sea, sí hay capacidad instalada para poder atender, pero Sí, la gente va directo a un hospital, es lo que quieres decir. hay ¿o no? capacidad, pero lo que se tiene que dotar es de mayores recursos a ese primer nivel. Hay que seleccionar de forma estratégica cuáles son esas, centros de atención primaria estratégicos que debiesen ser la entrada al sistema de salud. O sea, sí se necesita dotarles de mayor recursos, de más médicos, de mayor, tecnología, etcétera, para que no atoremos a los hospitales. Porque hoy día lo que sucede es que por algo simple terminas yéndote al hospital y no estás yendo a tu posta médica. Y no vas a tu posta médica porque dices, oye, la posta no tiene el médico las 24 horas, porque la posta no tiene las medicinas, o ahí o tenemos la percepción de ahí no se va a solucionar mi problema, me voy al hospital. Y el pedido de la población al final es, constrúyeme más hospitales. Y en realidad lo que debiésemos estar haciendo, más que construir hospitales, es fortalecer este primer nivel de atención de salud. Entonces, ahí hay consenso, ¿eh? O sea, consenso técnico que eso es lo que hay que hacer, y que aliviaría un poco el dolor ciudadano de no encontrar cita, ¿no? Porque si todos vamos al hospital, y el hospital debiese estar, sí, pero para atender casos más complejos. Esa es la lógica, el sistema por eso tiene niveles, ¿no? Mira, Entonces, es que no había pensado en eso, porque mi cabeza no está en eso también, porque es verdad que desde el privilegio es difícil ver cuál es el problema, ¿no? Total. Entonces, ahí hay algo por reformar, y una de las propuestas que estamos planteando efectivamente es que se transformen los centros de salud primaria de manera que puedan ser ese punto de entrada
al sistema y eso implica dotarles, por supuesto, de recursos y capacidades. Y eso le toca al Ministerio de Salud hacer. Y lo otro tiene que ver con los medicamentos, que también hay un problema ahí, ¿no? La compra de medicamentos está como desarticulada o desmembrada, ¿no? Cada hospital genera sus propias compras y eso ha generado, por supuesto, pase a corrupción, pero también poca eficiencia en la compra de los medicamentos y eso está también vinculado. Hay varias noticias donde sale la Contraloría diciéndonos que no sé cuántos millones de soles perdemos como peruanos porque se hizo mal una compra o porque los medicamentos que se compraron ya vencieron, ¿no? O sea, como medicamentos que sobran y medicamentos que faltan. Correcto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando aquí es trabajar en una asociación público-privada, una APP, para poder centralizar las compras de medicamentos y centralizar la logística y el abastecimiento. ¿No hay eso? ¿No existe tal cosa? No existe tal cosa. O sea, ¿cómo funciona hoy? Los hospitales compran por su cuenta en algunos casos. Salud ha intentado hacer eso en Lima, centralizar, pero no lo logra necesariamente en regiones. Entonces, tienes una logística desmembrada. En el evento de lanzamiento de las propuestas estuvo en un conversatorio Midori Javich, que ha sido ministra de Salud, y ella hablaba de eso, ¿no? Decía, algo en lo que consistentemente es malo el Ministerio de Salud es en la logística. Y entonces el sector privado es bueno en logística. Entonces, ¿por qué no hacer una asociación público-privada, una APP, donde se le pueda, digamos, dar este rol de gestión logística, de compras, de abastecimiento al privado, obviamente con condiciones, con rendición de cuentas? Hacer esto además te permite hacer básicamente un trabajo por resultados, ¿no? Tenemos ejemplos de APPs en el sector público que funcionan. En el Callao hay un hospital que se maneja con una APP. ¿Por qué? Porque digamos, y quizás en la APP hay una mirada, puede haber una mirada más ideológica, ¿no? De decir, oye, pero el sector privado, etcétera. Pero lo que es cierto es que si con reglas claras se puede construir una APP que le haga sentido finalmente al ciudadano, que es tener sus medicamentos y no tener lo que hoy día tenemos, que son compras estatales de medicamentos y de insumos médicos. Y además estaba pensando mal en Lima, manejados, ¿no? Ustedes han estado en Loreto para hablar de esto, o sea, debe ser... Entonces ahí tú dependes de la capacidad logística de cada uno. Claro, imagínate, no se puede llegar más que en avión y en 100%. balsas. Sí, o sea, yo creo que hacer un sistema integral le da trazabilidad, te da rendición de cuentas. Hay muchos beneficios y la propuesta está ahí. Entonces es algo que efectivamente con voluntad política se pudiese impulsar. Y una pregunta, a ver, hoy, ya para ir terminando la conversación, ¿has visto que los planes de gobierno de algunos de estos 22 partidos o los 36 ya estén recogiendo estas cosas? Justo en estos días el equipo ha hecho una evaluación y sí hay coincidencia en las temáticas. Como nosotros decimos, el diablo está en los detalles, en el cómo lo implementas, pero hay coincidencia. Igual los planes de gobierno ten en cuenta que están siempre bastantes pies de altura por encima, de ahí, claro. pero sí encontramos coincidencia con las propuestas o las temáticas que nosotros hemos priorizado en este trabajo. Lo que estamos haciendo ahorita es hacer un trabajo fuerte de incidencia pública para que estas propuestas puedan ser recogidas por la agenda, digamos, mediática, y lo que nos toca hacer una vez que tengamos certeza de quiénes, después del 12 de abril, quiénes van a ser parte del Congreso y quiénes pasan a segunda vuelta, es hacer un refuerzo con aquellos partidos para que estas propuestas sean tomadas. O sea, aquí lo primero es que responden a demanda ciudadana. Lo segundo es que tienen una rigurosidad técnica, digamos, relevante que permite su viabilidad. Y lo tercero es que ha sido construido en consenso, con lo cual la legitimidad social y política puede darse, ¿no? Entonces, está en nuestra cancha, pero por supuesto también en la cancha de los partidos, abrir, ¿no?, la posibilidad de que estas propuestas sean implementadas. Y ojalá que en los primeros 100 días del próximo gobierno varias de estas tengan la posibilidad de convertirse en realidad, ¿no? Porque un ciudadano de a pie, ciudadano del Perú, de cualquier región, tendría que estar mirando estas propuestas. Es decir, tú hacías un llamado a entrar y descargar este documento, que a mí me pareció además muy sencillo de leer. Sí. Y lo leí muy rápido ayer para poder conversar contigo hoy día. ¿Por qué alguien debería estar informado sobre esto?
porque tenemos la responsabilidad de elegir bien, ¿no? Y ojalá que en ese proceso de informarnos para definir a quién le damos nuestro voto, tengamos la posibilidad de demandar y de revisar si es que efectivamente los candidatos a quienes queremos dar el voto están proponiendo cosas que son reales y no lugares comunes o ideas populistas que pueden sonar bien, pero que no tienen un correlato técnico ni digamos, viable, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos nos toca también informarnos y demandarle a nuestros candidatos propuestas reales. Y aquellos que están proponiendo cosas que no tienen posibilidad, pues no darles nuestro voto, ¿no? Entonces, y también creo, Daniel, que como ciudadanos tenemos que empoderarnos un poquito más, ¿no? Si hablamos de queremos que el empleo se genere o la salud mejore, documentos como estos nos dan un poco de claridad de cuál es el problema detrás de por qué no hay más empleo decente o de por qué no estamos teniendo los niveles de calidad de salud. Entonces, creo que sí nos toca como ciudadanos informarnos, demandar a los candidatos y asegurarnos que nuestro voto no se vaya pues a candidatos que no están, digamos, proponiendo cosas Claro. posibles y reales, ¿no? Y ojalá luego de descargar y leer este documento, de entrar a la web de encontrarnos por el Perú.p, empecemos a divulgarlo, en lugar de divulgar odio, de derramar lisura, de pelearte con el otro porque es de izquierda o de derecha, que es desgastante, Es ¿no? desgastante. Y demos ejemplo pues a los políticos también. Y creo que somos más los peruanos que queremos que efectivamente la política responda a nuestra demanda, que esté al servicio de nuestras demandas y nuestras necesidades. Yo creo que somos más los peruanos que sí queremos que nuestras instituciones funcionen, y creo que somos más los peruanos que ya nos cansamos de polarizar, ya nos cansamos de estas discusiones que no nos llevan a nada, ¿no? Desgastante, claro. Gracias, Vero. Gracias a ti, otra vez. Daniel.